conde viudo obligado a casarse con una doncella común. El aire del feudo de Montemayor era denso con la fragancia de los pinos y la humedad que traía el río cercano. A medida que el sol se desvanecía lentamente tras las montañas, el paisaje se teñía de tonos ocres y dorados, como una pintura de la que ambos, el cielo y la tierra, tomaban parte. El castillo, con sus altas torres y muros cubiertos de enredaderas, se alzaba en el horizonte, imponente y frío, como el destino que aguardaba a los que se hallaban en su interior. Dentro de una pequeña alcoba, iluminada por la luz vacilante de un par de velas, Estrella inclinaba la cabeza sobre sus manos entrelazadas. Su hermana, Junia, había partido solo unos días antes de que el matrimonio con el conde de Montemayor se llevara a cabo, dejando a Estrella con el peso de la responsabilidad y la falta de elección. El murmullo de conversaciones apagadas resonaba en el corredor afuera, cada voz un recordatorio del futuro que se veía obligada a abrazar. «Estrella, pronto será la hora», anunció su madre, Beatriz, con suavidad, asomándose por la puerta. Sus ojos, mientras intentaban ofrecer consuelo, no podían ocultar la sombra de preocupación que llevaban. Estrella asintió con una serena aceptación que no sentía. La boda fue un evento desprovisto de alegría, una unión establecida más por las circunstancias que por el deseo de los corazones. En la capilla del castillo, las palabras del sacerdote resonaron con eco, mientras el conde Rodrigo, un hombre de mirada distante y voz contenida, se mantenía a su lado. Era un hombre que había conocido el amor y su pérdida, un viudo marcado por la fragilidad de quienes parecían tenerlo todo, y a su vez, nada. «Espero que encuentres en Montemayor un hogar», murmuró Rodrigo más tarde, sus palabras corteses, pero carentes de verdadero sentimiento. Estrella asintió, su mirada fija en las sombras danzantes que las antorchas proyectaban en las paredes de piedra. Los días se sucedieron con la constancia de un reloj de arena, y Estrella encontró en la rutina del castillo un refugio para su incertidumbre. Se acostumbró al eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos, al murmullo del río que se arrastraba más allá de los muros. Sin embargo, una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, ella se encontró observando a Rodrigo, quien estaba sentado junto al ventanal de la gran sala, leyendo en silencio. «¿Lo disfrutas?», preguntó Estrella, sin saber de dónde había sacado el coraje para romper el silencio que había sido su constante compañía. Rodrigo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «Es un tratado sobre la agricultura. No es lo que uno llamaría apasionante», respondió, una ligera curvatura en sus labios. Por primera vez, Estrella vio un destello de humanidad en los ojos del conde, y algo dentro de ella se aflojó. Había una chispa de esperanza en la calidez de su sonrisa esbozada, como un destello de luz a través de una tormenta. A partir de aquel pequeño intercambio, comenzó a forjarse un puente de tenuidad entre ellos. No se trataba de grandes gestos, sino de miradas, de silencios compartidos que lentamente sembraban las semillas de una conexión en terreno incierto. El castillo, que al principio había parecido un lugar inhóspito y lejano, comenzó lentamente a revelar sus secretos. En la biblioteca, Estrella descubrió un retrato de la difunta condesa, su mirada sabia y amable, mirándola desde el lienzo como una presencia silenciosa que parecía seguirla donde quiera que ella fuese. «Era una mujer extraordinaria», comentó Rodrigo un día al encontrarla allí, perdido en sus propios recuerdos. «Clara, nuestra hija, aún pregunta por ella». «¿Y qué le dices?», Estrella se atrevió a preguntar, la curiosidad brillando en sus ojos. «Le digo que su madre la amó más allá de las palabras», respondió Rodrigo, el dolor y el amor entrelazados en su voz. El tiempo pasó, y Clara, una niña de cabellos dorados y risa contagiosa, se convirtió en el vínculo que, sin darse cuenta, unía cada vez más a Estrella y Rodrigo. Cuando cayó enferma una noche, fue Estrella quien se quedó a su lado, susurrándole cuentos y canciones, brindándole el consuelo de una madre que la niña apenas había conocido. «Gracias», dijo Rodrigo al amanecer, cuando encontró a Estrella dormitando junto al lecho de Clara.
Su mano se posó brevemente sobre la de Estrella, un gesto fugaz pero significativo. Con cada pequeño acto de bondad, cada mirada compartida y cada momento de vulnerabilidad, las barreras que habían erigido alrededor de sus corazones comenzaron a desmoronarse. Montemayor, con sus escaleras en espiral y jardines secretos, se convirtió en un escenario para el lento florecimiento de un amor que no habían previsto. Como el río que atravesaba sus tierras, el tiempo fluía, llevándose consigo las sombras del pasado y dejando espacio para que una nueva historia se escribiera, una en la que la luz, por fin, comenzaba a superar la oscuridad. Una tarde, el cielo se pintó con tonos de púrpura y dorado, mientras el sol se ocultaba tras las colinas que flanqueaban el reino de Montemayor. Estrella caminaba lentamente por los jardines del castillo, en medio del aroma a lavanda y romero que el viento traía consigo. La brisa acariciaba su rostro y hacía ondear su cabello oscuro, como si jugara con él. Cada paso la llevaba a recordar los instantes compartidos con Rodrigo y Clara, momentos que ya empezaban a formar parte de su propia historia. Mientras tanto, Rodrigo, desde uno de los balcones del castillo, observaba a Estrella. Había algo en su andar, en la forma en que su presencia llenaba el espacio, que le resultaba hipnotizante. La suavidad de sus gestos, su risa que a menudo resonaba como una campana en el aire, se habían vuelto esenciales para él. Sin embargo, aún le costaba expresar las emociones que bullían en su interior, las cuales se multiplicaban con cada amanecer que compartían, con cada mirada que cruzaban en silencio. Finalmente, Rodrigo se decidió a bajar al jardín. Cruzó el umbral de piedra y descendió por las escaleras, el crepúsculo dibujando sombras alargadas que parecían guiar sus pasos. Cuando llegó junto a Estrella, ella le dedicó una sonrisa suave, una que iluminaba incluso las esquinas más oscuras de su corazón. «Es una tarde hermosa», comentó ella, señalando el horizonte que lentamente se cubría de estrellas. «Sí, lo es», respondió Rodrigo, sus ojos fijos en ella, notando cómo las luces del cielo se reflejaban en sus pupilas. «He pensado mucho en lo que ha cambiado desde que llegaste». Estrella mantuvo su mirada, percibiendo un matiz de vulnerabilidad en sus palabras que le tocó el alma. «Montemayor me ha dado más de lo que esperaba», confesó. «Me ha dado una familia, un hogar». Rodrigo asintió, su mano encontrando la de ella en una búsqueda silenciosa de conexión. «Clara te adora», dijo, como si enfatizara una verdad que ambos conocían pero que rara vez verbalizaban. «Y yo también, te he llegado a admirar profundamente». El aire pareció volverse más cálido a su alrededor. Estrella entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el latido constante de su corazón en el contacto. «Rodrigo, yo». Antes de que pudiera continuar, un ruido suave los interrumpió. Clara apareció corriendo desde un pasillo lateral, su vestido ondeando detrás de ella como el ala de un ave. «Padre, Estrella, venid a ver». «Las luciérnagas han llegado al jardín, es como si las estrellas estuvieran bailando aquí mismo». Ambos rieron ante el entusiasmo de la niña, y cualquier palabra que Estrella hubiese querido pronunciar quedó suspendida, aunque el entendimiento brillaba en sus ojos. Tomaron de la mano a Clara y caminaron junto a ella, adentrándose en el corazón del jardín, donde las luciérnagas parpadeaban entre las flores y los arbustos, transformando el lugar en un paraíso encantado. Mientras las risas de Clara llenaban el aire nocturno, Rodrigo y Estrella compartieron un momento de complicidad, comprendiendo que quizás, simplemente quizás, el amor había encontrado un nuevo hogar en el castillo de Montemayor. Las luces doradas de las luciérnagas flotaban a su alrededor, creando un halo mágico en el jardín del castillo. Clara, con sus ojos brillantes de asombro, intentaba atraparlas entre sus pequeñas manos sin éxito, sus risas resonando como una melodía ligera en la brisa nocturna. Rodrigo había soltado la mano de Estrella momentáneamente para girar sobre sí mismo, levantando a Clara en el aire. La risa chispeante de la niña llenó el ambiente, y sus pequeñas manos se alzaron hacia el cielo, intentando alcanzar las estrellas distantes.
Estrella observó la escena con una mezcla de ternura y un anhelo de pertenecer completamente a esta nueva familia que había empezado a amar. Se acercó a ellos y Rodrigo bajó a Clara suavemente, depositándola sobre el suelo cubierto de césped. La niña, ágil como un cervatillo, se escabulló para continuar su juego entre las sombras danzantes. Rodrigo se volvió hacia Estrella, sus ojos reflejando la luz intermitente de las luciérnagas, con una expresión que mezclaba alegría y una silenciosa pregunta. Estrella, ¿has pensado alguna vez en quedarte aquí, en Montemayor? No solo como dama de compañía de Clara, sino realmente quedarte. El inesperado cuestionamiento suspendió el tiempo alrededor de Estrella. Su corazón dio un vuelco y una ola de emociones la invadió, desde el miedo hasta la esperanza. Montemayor siempre ha sido un refugio, comenzó, sus palabras impregnadas de sinceridad. Nunca imaginé encontrar tanto aquí, menos a un alguien como tú, Rodrigo. El viento sopló suavemente, meciendo las hojas y llevándose el eco de sus palabras hacia la oscura lejanía. Rodrigo dio un paso más cerca, con una vulnerabilidad que se hacía fuerte en sus ojos. No pido una respuesta ahora, pero debes saber que tu presencia significa más de lo que las palabras pueden expresar. Estrella sintió una oleada de calidez y entendimiento recorriendo su ser. Deseaba hablar, confesar lo que su corazón ya sabía desde hace tiempo, pero una parte de ella temía romper el delicado equilibrio de su relación. En lugar de palabras, alzó su mano para acariciar la mejilla de Rodrigo, un gesto lleno de promesas silenciosas. Clara interrumpió el momento, llamándoles desde el centro del jardín, su voz un canto inocente y lleno de vida. Los dos se unieron a la niña, dejando que el momento se disolviera en la suave resaca de la noche. Juntos, bajo un cielo tachonado de estrellas y con las luciérnagas como testigos, los tres se adentraron más en el jardín, como si el brillo que los rodeaba reflejara un nuevo comienzo en sus vidas. Y aunque las palabras no se dijeron, el entendimiento entre Rodrigo y Estrella era palpable, tejiendo un lazo que prometía crecer y fortalecerse con cada paso compartido en el sendero de Montemayor. A medida que avanzaban, el murmullo del arroyo cercano se hizo más pronunciado, su canto cristalino invitándolos a seguir su curso. Clara brincaba alegremente, recogiendo flores que encontraba al paso, mientras sus risas llenaban el aire con un dulzor infantil que contrastaba con la tensión rebosante entre Rodrigo y Estrella. El bosque se cerró a su alrededor, un refugio de sombras y secretos, donde el mundo se sentía distante y las preocupaciones se desvanecían con cada paso. Rodrigo, consciente de la proximidad de Estrella, no pudo evitar lanzarle miradas furtivas, leyendo en su perfil una historia que apenas comenzaba a entender. Rodrigo, me asusta un poco lo mucho que me estoy acostumbrando a esto, admitió Estrella en un susurro, casi como si hablara para sí misma. Montemayor es mucho más de lo que esperaba cuando llegué. Rodrigo dejó escapar una suave risa, llena de comprensión. A veces, lo inesperado es lo que más nos transforma. Montemayor tiene ese efecto, creo. El arroyo apareció finalmente ante ellos, un pequeño remanso donde el agua reflejaba las estrellas como si intentara capturarlas. Clara se apresuró a mojar sus manos, salpicando a los dos con una risa traviesa que resonó en la tranquilidad de la noche. Vamos, anímense, aún es temprano y la noche es joven. Rodrigo se arrodilló junto al arroyo, sus dedos trazando círculos en la superficie del agua. Estrella, comenzó, capturando su mirada con una intensidad que casi la hizo retroceder. A veces pienso que el destino nos trajo aquí por una razón. Ella se agachó a su lado, sintiendo el frescor del agua en sus dedos y dejando que el silencio respondiera primero. Tal vez Montemayor necesitaba algo que nosotros traemos, sugirió, sus palabras llenas de una certeza que ni siquiera ella sabía que poseía. Rodrigo sonrió, asintiendo lentamente, y tal vez nosotros necesitábamos a Montemayor. Clara, ajena a la corriente subterránea de sus palabras, chapoteó en el agua, su risa como campanillas lejanas. Estrella contempló a Rodrigo,
sintiendo la gravedad de su conexión, la certeza creciente de que, de alguna manera, sus caminos yendo hacia Montemayor habían sido más que una simple coincidencia. El viento jugueteó con su cabello, y por un instante se sintió parte de algo más grande, un hilo invisible que unía su destino al de Rodrigo y a este lugar que ya sentía como su hogar. Mientras sus miradas se encontraban una vez más, el murmullo del arroyo y la risa de Clara les envolvían, sellando un momento que ninguno de los dos olvidaría nunca. El aire nocturno llevaba consigo un suave susurro, como si los árboles compartieran secretos antiguos. Estrella, capturada en la intensidad de los ojos de Rodrigo, sintió que el mundo se detenía por un instante, una pausa en el tiempo donde solo existían ellos dos. La conexión era palpable, un lazo invisible que los unía más allá de las palabras. «¿Y si nos quedamos aquí un poco más?», propuso Rodrigo en voz baja, casi temiendo romper el hechizo. «El camino de vuelta puede esperar». Estrella asintió, incapaz de apartar la mirada. El arroyo seguía murmullando su canción eterna, invitando a la introspección y al descubrimiento. Clara, ajena al profundo intercambio entre ellos, siguió jugueteando en el agua, disfrutando de la libertad que aquella noche les ofrecía. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?», preguntó Estrella, rompiendo el silencio con una sonrisa. Parecía tan lejano, como si este rincón del mundo no pudiera ser real. Rodrigo sonrió con ternura. «Recuerdo que pensé lo mismo. Montemayor parecía un lugar sacado de una leyenda, pero ahora siento que formamos parte de esa leyenda». El viento volvió a soplar, acariciando sus rostros con la suavidad de una caricia. Rodrigo tomó las manos de Estrella, sus dedos entrelazándose con familiaridad. «Estrella, tú y yo, aquí». Su voz quedó suspendida en el aire, llena de promesas y esperanzas. Ella apretó sus manos, una promesa muda de que no dejaría ir ese momento. «Rodrigo, no sé qué nos depara el futuro, pero sé que estar aquí contigo es lo único que importa ahora». Un búho ululó en la lejanía, su canto resonando entre los árboles como un augurio. Clara, con el vestido empapado hasta las rodillas y el cabello en desorden, se acercó a ellos con una sonrisa que hablaba de complicidad y travesuras. Tortolitos, no se olviden de mí», bromeó, salpicándolos con agua una vez más. Rodrigo y Estrella rieron, sus preocupaciones ahogadas por la calidez de la camaradería y la promesa de nuevas aventuras. Juntos se sentaron al borde del arroyo, las estrellas reflejándose en sus ojos y en el agua, creando un tapiz de sueños que se extendía hasta el horizonte. Mientras la noche avanzaba, en el corazón de Montemayor latía una historia recién comenzada, tejida con hilos de amor, destino y esperanza. Y así, en la serenidad de aquel arroyo, el tiempo continuó su curso, llevándose consigo la certeza de que el amor siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más inesperados. El aire fresco de la noche se llenaba de murmullos suaves mientras Rodrigo, Estrella y Clara se quedaban en silencio, contemplando las estrellas que parecían destellos de luz sobre el manto oscuro del cielo. El sonido del agua corriendo suavemente era el único testigo de sus pensamientos, calmando sus corazones y llenando el espacio con una paz casi palpable. Clara, siempre la más inquieta de los tres, se levantó de repente y se estiró, rompiendo el embrujo del momento. «¿Y si hacemos una promesa?», sugirió, sus ojos brillando con un entusiasmo contagioso. Estrella, intrigada, la miró con una sonrisa y respondió: «¿Qué tipo de promesa?». Clara, juguetona, recogió un guijarro del suelo y lo sostuvo en alto, como un trofeo. «Que, sin importar lo que pase, siempre volveremos a este lugar, a este arroyo. Será nuestro refugio, nuestro santuario». Rodrigo asintió, sintiendo el peso y la belleza de la idea. «Un lugar al que siempre podamos regresar», repitió, mirando hacia Estrella con una suave intensidad que hablaba de un entendimiento profundo entre ellos. Estrella sintió el latido de su corazón acelerarse, consciente de la eternidad que prometía ese simple acuerdo. «Sí», dijo suavemente,
Prometamos que siempre seremos los mismos en este lugar que nos ha visto crecer. Clara, con una sonrisa pícara, lanzó el guijarro al arroyo, viendo las ondas que se formaban en el agua. Así quedará nuestra promesa, declaró firmemente. La risa de Estrella se unió al sonido del agua, clara y pura. Tú siempre tan dramática, le dijo a Clara, pero había un brillo de emoción en sus ojos. Rodrigo se incorporó, extendiendo los brazos hacia sus compañeras, y juntas se unieron en un abrazo fuerte y sincero, uno que contenía todas las palabras que no dijeron, todas las promesas calladas y los sueños por venir. Mientras se separaban, el sonido de cascos de caballo resonó en la distancia, un recordatorio de que el mundo exterior todavía seguía su curso. Rodrigo se puso alerta, sus ojos buscando el origen del sonido en la penumbra. Eso no suena como un caballo solitario, comentó Clara, susurrando. Debemos regresar, sugirió Rodrigo, su voz mezclando preocupación y responsabilidad. No sabemos quién podría ser. Estrella asintió, su mano alcanzando la de Rodrigo con naturalidad. Había una conexión ineludible entre ellos que hacía que cada gesto, cada roce, fuera significativo. Juntos se dirigieron hacia el camino que los llevaría de vuelta a Montemayor, cada paso resonando en la tierra. El viento cargaba con la promesa de algo nuevo, algo que aún no podían nombrar, pero que sentían muy dentro de sus almas. Clara, caminando unos pasos delante, giró la cabeza hacia ellos, sus ojos cargados de preguntas y una sonrisa. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Así es como siempre ha sido, ¿verdad? Rodrigo y Estrella intercambiaron una mirada, una que decía más de lo que las palabras podían expresar, y juntos, los tres se adentraron en la noche, dejando tras de sí el eco de una promesa flotando entre las sombras. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas de los árboles, pintando sombras danzantes en el suelo mientras el trío avanzaba con cautela, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. El murmullo de las hojas y el crujir de las ramas bajo sus pies eran los únicos sonidos que rompían la quietud de la noche. De repente, Clara detuvo su paso abruptamente, alzando una mano señalando a sus compañeros que también se detuvieran. ¿Escucharon eso?, susurró, su voz apenas un hilo en el viento. Rodrigo frunció el ceño, aguzando el oído. Entonces también pudo percibirlo. El distante resonar de cascos de caballos, no uno, sino varios. Estrella miró a Rodrigo, su rostro iluminado por la incertidumbre. ¿Podrían ser soldados del reino, o algo peor?, preguntó, su voz teñida de preocupación. No lo sé, pero necesitamos saberlo antes de que nos encuentren. Podría ser un peligro tanto para nosotros como para Montemayor, respondió Rodrigo, observando el oscuro horizonte, donde las sombras se movían en la dirección de los sonidos. Clara, siempre valiente y decidida, dio un paso adelante. Deberíamos acercarnos con cuidado, ¿no? Tal vez podamos averiguar quiénes son y qué intenciones tienen. Rodrigo asintió, aunque su rostro mostraba signos de conflicto interno. La posibilidad de enfrentarse a enemigos, o quizás aliados inesperados, llenaba el aire de tensión. Tienes razón, pero debemos ser cautelosos. No podemos arriesgarnos a ser descubiertos. Con esa resolución, avanzaron por la sendera oculta entre los árboles, el corazón de cada uno latiendo al ritmo de una incertidumbre compartida. A medida que se acercaban, las sombras tomaban forma, y las voces comenzaron a hacerse audibles, pero eran aún ininteligibles. Finalmente, alcanzaron un pequeño claro desde donde podían observar sin ser vistos. Allí estaban ellos, un grupo de caballeros, sus armaduras brillando bajo la pálida luz de la luna, sus insignias desconocidas para los ojos de Rodrigo. Clara se acuclilló junto a un matorral, sus ojos observando con atención cada movimiento en el campamento improvisado. No parecen del reino, comentó en voz baja, sus pensamientos girando, buscando respuestas. Estrella se inclinó hacia Rodrigo, su cercanía ofreciéndole un consuelo tácito. ¿Qué hacemos ahora? Rodrigo inspiró profundamente, el peso de la decisión cayendo sobre él.
Volvió a mirar a las figuras, estudiando cada detalle que pudiera darle pistas sobre sus intenciones. Esperemos y observemos un poco más. Tal vez, si tenemos suerte, descubriremos su propósito antes de que el amanecer nos ponga en peligro. Y así, ocultos por las sombras y envueltos en la incertidumbre de los sucesos por venir, Rodrigo, Estrella y Clara permanecieron atentos, esperando el momento oportuno para desvelar el misterio que la noche había traído consigo. El claro permanecía en un inquietante silencio, apenas interrumpido por el crujir de las hojas bajo las botas de los caballeros, que comenzaban a reunirse alrededor de una fogata incipiente. Rodrigo, Clara y Estrella observaban desde su refugio en la penumbra, tensos como cuerdas a punto de romperse. El frío nocturno calaba hasta los huesos, pero ninguno se atrevía a moverse siquiera un poco, temiendo romper el frágil amparo de la oscuridad. Uno de los caballeros, distinguido por una capa bordada con hilos de plata, se adelantó y alzó la voz, su tono seguro resonando en la quietud de la noche. «¿Hasta cuándo seguiremos esperando?», preguntó, su descontento claro en cada palabra. El mensajero debería haber llegado al anochecer. «Paciencia, Sir Alaric», respondió otro, su voz más grave y tranquila, como si el tiempo mismo obedeciera a su mandato. «Sabemos que el camino es traicionero, y la luna aún no ha alcanzado su cenit». Rodrigo intercambió una mirada significativa con Clara, sus deseos de entender lo que esos hombres tramaban palpables en el aire. Estrella, por su parte, sujetó con fuerza el brazo de Rodrigo, buscando y encontrando calma en el contacto. Pasaron varios minutos en un tenso silencio antes de que otro sonido rompiera la calma, el de cascos acercándose. Un mensajero apareció en el borde del claro, su figura cubierta de polvo y su respiración agitada. «Saludos, Sir Alaric», jadeó el recién llegado, inclinándose con respeto. «El mensaje es claro y el plan sigue en marcha. El rey Gilem de Arcadia ha aceptado el acuerdo. El amanecer será la señal para actuar». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Arcadia, pensó, ese reino vecino con el que siempre habían mantenido una relación tensa, ahora parecía estar maquinando algo que concernía también a su hogar. La posibilidad de una traición o un complot lo desconcertaba. Clara, al captar la gravedad de la situación, susurró apenas un hilo de voz. «No podemos quedarnos de brazos cruzados, Rodrigo. Esto podría significar guerra». Rodrigo asintió lentamente, sus pensamientos girando a toda velocidad. «Tienes razón. Debemos regresar y advertir a los nuestros. Pero tenemos que ser cuidadosos. Ellos no deben saber que estamos aquí». Estrella asintió, toda la determinación reflejada en sus ojos. «Movámonos con precaución, pero rápido. El destino de nuestro reino podría depender de lo que hagamos esta noche». Con un último vistazo al campamento y al grupo de caballeros que ahora discutían en voz baja, Rodrigo comenzó a retroceder lentamente, guiando a las dos mujeres a través del laberinto de sombras y árboles. Sus movimientos eran estudiados y silenciosos, cada uno de ellos consciente de que un paso en falso podría atraer la atención de aquellos que preferirían mantener sus planes ocultos. La noche parecía alargarse, y cada crujido bajo sus pies sonaba ensordecedor en el silencio del bosque. Con cada paso sentían cómo el peso de la responsabilidad aumentaba sobre sus hombros. La oscuridad, que al principio había sido su aliada, se convertía ahora en un territorio incierto, cargado de peligros invisibles. Finalmente, tras lo que les pareció una eternidad, alcanzaron el borde del bosque. Desde allí, las luces tenues del castillo se distinguían a lo lejos, titilando como estrellas en el horizonte. Una sensación de urgencia los impulsó a seguir adelante, hacia el lugar donde tal vez encontrarían respuestas y, con algo de suerte, la manera de evitar el desastre que se cernía sobre ellos y sobre todo lo que amaban. El viento gélido acariciaba sus rostros mientras avanzaban con cautela hacia el castillo, las luces titilantes sirviendo de faro en la penumbra. Clara, con su capa ondeando detrás, sintió un latido acelerado en su pecho. Cada paso que daban los acercaba más a una verdad incierta, una que podía cambiarlo todo.
De repente, un crujido resonó a su derecha. Rodrigo levantó la mano, deteniendo el avance de sus compañeras. Sus ojos buscaron en la oscuridad, intentando discernir si eran perseguidos. Clara contuvo el aliento, y su mirada se cruzó con la de Estrella, quien mantenía su daga lista, el acero reflejando la luz de la luna. —¿Lo sentiste? —susurró Rodrigo, apenas moviendo los labios. Clara asintió, sus sentidos alerta. —Es posible que nos sigan. Necesitamos movernos más rápido. Con un acuerdo silencioso, los tres retomaron su marcha, esta vez con una velocidad renovada. Mientras se abrían paso a través del campo abierto, el sonido de cascos les llegó desde la distancia. La urgencia se convirtió en una carrera desesperada por advertir al reino antes de que sus enemigos pudieran cerrar el cerco. Al acercarse a las murallas del castillo, Rodrigo distinguió las siluetas de los guardias en lo alto de las almenas. Alzó la voz con un grito que desgarró la noche. «Abrid las puertas, urgente». Un farol se encendió arriba y el rostro de un guardia apareció enmarcado por la luz. «¿Quién va?», preguntó con recelo. «Rodrigo, Clara y Estrella, del séquito de la reina. Traemos noticias de gran importancia». Hubo un murmullo entre los guardias y poco a poco las puertas comenzaron a abrirse con un chirrido metálico. Una vez dentro, el trío se vio rodeado por soldados y sirvientes que les miraban expectantes. Una figura familiar emergió de entre la multitud. Era el consejero real, Álvaro, con el semblante tenso. «¿Qué ocurre?», inquirió con voz firme. Rodrigo, todavía tratando de recuperar el aliento, comenzó a relatar lo que habían visto. «En el bosque hemos descubierto un campamento oculto. Hay caballeros, y por lo que hemos escuchado, están conspirando para iniciar un conflicto. No hay tiempo que perder. Debemos informar a la reina inmediatamente». Álvaro asintió, su expresión grave. «Seguidme. Debemos alertarla cuanto antes». Mientras eran conducidos a través de los corredores del castillo, las antorchas parpadeaban, dejando sombras danzantes en las paredes de piedra. Clara sentía como si hubieran cruzado un umbral invisible, uno donde las decisiones tomadas en las próximas horas podrían encaminar el destino del reino hacia la paz o la guerra. La resolución en su corazón se solidificó. Haría todo lo que estuviera en su poder para proteger aquello que amaba. Al llegar ante las puertas de la Cámara Real, se detuvieron. Rodrigo tomó aire profundamente y miró a sus compañeras. «Estamos juntos en esto», susurró, y Clara asintió, sintiendo el calor de la determinación compartida. La puerta se abrió, y ante ellos se presentó la reina, su figura imponente envuelta en un halo de luz. Sus ojos, sabios y atentos, se posaron sobre el trío con una mezcla de sorpresa y bienvenida. «Majestad», comenzó Rodrigo, inclinándose. «Traemos noticias urgentes. El reino está en peligro». La reina los miró con preocupación, su voz serena, pero cargada de autoridad. «Hablad, y no omitan ningún detalle. El futuro de todos podría depender de lo que revelen esta noche». Rodrigo tomó una bocanada de aire, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Majestad, hemos descubierto un complot que amenaza la estabilidad del reino. Un grupo de nobles, liderados por el duque Ramiro, planea traicionar su confianza y aliarse con fuerzas extranjeras para tomar el trono». Un silencio pesado se apoderó de la Cámara Real, interrumpido solo por el crepitar de las antorchas. La reina inclinó levemente la cabeza, sus ojos evaluando la gravedad de la situación mientras escrutaban a Rodrigo, Clara y Álvaro. «¿Tenéis pruebas de esta traición?», preguntó la reina, su voz un fino filo de acero envuelto en seda. Clara dio un paso adelante, su corazón martillando en su pecho. «Sí, majestad, hemos interceptado cartas con el sello del duque. Cada una detalla los movimientos de tropas y los acuerdos con mercenarios de los reinos del este». Los ojos de la reina se afilaron y su mandíbula se tensó. «Esto es más grave de lo que imaginaba. Si Ramiro logra consolidar su fuerza, podríamos estar en guerra antes del amanecer». Álvaro, de pie junto a Clara, añadió con voz firme:
Por eso hemos venido a usted, Majestad. Necesitamos su permiso para reunir a las tropas leales y contrarrestar este ataque antes de que se inicie. La reina se apartó de su trono, su figura esbelta caminando hacia la gran ventana que dominaba la sala, su mirada perdida en el horizonte tachonado de estrellas. Siempre supe que Ramiro aspiraba a más poder del que le correspondía, pero no imaginé que se atrevería a tanto. Girándose con determinación, la reina enfrentó a sus 3 fieles amigos. Debemos actuar con rapidez y discreción. Contactaré a los capitanes de las guarniciones cercanas. Álvaro, organiza las tropas en silencio. Clara, necesito que uses tus contactos para desmantelar cualquier red de espías del duque dentro del castillo. Rodrigo, ocúpate de asegurar el apoyo de los fieles en la corte. Los 3 se inclinaron ante la reina, sus corazones alineados con el deber y el amor por su tierra. No os fallaremos, Majestad, prometió Rodrigo, y con una última mirada de aprobación de la reina, el trío salió con rapidez de la cámara, sabiendo que el tiempo era su enemigo más feroz. Mientras se adentraban en la penumbra del corredor, los susurros de la noche les recordaban que cada segundo contaba, que cada decisión podía ser la diferencia entre mantener la paz o sumirse en la oscuridad de un conflicto devastador. La sombra de la traición se cernía sobre ellos, pero el brillo de la lealtad y el amor ardía aún más fuerte en sus corazones. En el silencio del corredor, solo roto por el leve eco de sus pisadas, Clara se detuvo súbitamente. Sus compañeros se dieron la vuelta, sorprendidos por su repentina pausa. Álvaro, antes de hacer cualquier movimiento, debemos hablar con Arturo. Conoce bien a Ramiro y podría proporcionarnos información valiosa sobre sus movimientos. Álvaro asintió, su mente ya calculando cada paso necesario para garantizar el éxito de su misión. Tienes razón. Rodrigo, ve tú al ala oeste. Asegúrate de que todos nuestros aliados estén listos para el amanecer. Clara y yo iremos a buscar a Arturo. Rodrigo apretó el brazo de Álvaro en un gesto de camaradería antes de dirigirse con rapidez hacia las escaleras. El peso de la responsabilidad se reflejaba en su espalda, pero cada paso era firme, decidido. Clara y Álvaro avanzaron por el castillo, cada esquina resonando con la historia de los que habían andado antes por esos pasillos. El aire estaba cargado con el murmullo de un suspenso contenido, como si hasta las piedras susurraran sobre el inminente enfrentamiento. Finalmente, llegaron a las estancias de Arturo, un estratega veterano que había servido al reino desde antes de que ellos nacieran. La puerta, entreabierta, dejaba entrever una luz cálida que bailaba al compás de una vela titilante. Álvaro golpeó suavemente antes de entrar. Arturo, un hombre de barba canosa y ojos afilados como dagas, alzó la vista de un mapa desplegado sobre una mesa de roble antiguo. «Sabía que vendríais», dijo con voz grave, dejando caer la pluma con que tomaba notas. «Arturo», comenzó Clara, acercándose con expresión ansiosa. «El duque Ramiro está movilizando fuerzas. Necesitamos saber cómo podríamos anticiparnos a sus movimientos». Arturo se acarició la barba. Sus ojos escanearon el mapa antes de fijarse en ellos. «Ramiro es astuto, pero su ambición lo hace predecible. Siempre codició el control de los pasos del norte, sabiendo que son clave para cualquier conquista». Álvaro, cruzando los brazos sobre su pecho, inquirió: «Entonces, ¿crees que dirigirá su ataque allí primero?» Arturo asintió lentamente. «Sin duda, pero tenemos la ventaja de saberlo con antelación. Puedo sugeriros un plan para reforzar esas posiciones sin levantar sospechas». Clara miró a Arturo con gratitud. «Con tu ayuda podremos estar un paso por delante». Mientras Arturo explicaba su estrategia, marcando posiciones y movimientos con la precisión de un maestro ajedrecista, la llama de la vela parecía arder más brillante, como si reflejara el renovado vigor que llenaba la estancia. Sus palabras eran un bálsamo de esperanza en medio de una noche que prometía ser larga y desafiante. Al salir, Clara tomó la mano de Álvaro.
apretándola con el fervor de quien lucha no solo por un reino, sino también por el amor que apenas comenzaba a florecer en medio de la tempestad. «Juntos lograremos proteger nuestro hogar», susurró ella, sus ojos brillando con determinación. Álvaro sonrió, un gesto que floreció con la promesa del amanecer aún lejano. «Juntos», repitió él, sintiendo que, a pesar de las sombras, el amor podía ser el faro que los guiara hacia la victoria. La luz de la luna derramaba su resplandor plateado sobre los muros del castillo de Ethelwald, mientras los guardias caminaban con pasos resonantes y monótonos por los corredores. En la penumbra, las sombras parecían danzar al ritmo del viento que susurraba secretos ancestrales. Clara y Álvaro se adentraron por un pasillo estrecho, alejándose del salón donde se había tejido el plan que podría cambiar el destino del reino. En silencio, Clara sentía el calor de la mano de Álvaro, un ancla cálida y reconfortante que la mantenía firme cuando el peso de las responsabilidades amenazaba con desbordarla. Los ecos de sus pasos resonaban como un tenue murmullo de esperanza en el silencio absoluto de la noche. «Álvaro», susurró ella finalmente, deteniéndose en un ventanal desde el cual se podía entrever el vasto bosque que rodeaba el castillo. «A veces me pregunto si los dioses nos envían estas pruebas para fortalecer nuestro espíritu». Él la miró con ternura, sus ojos reflejando la profunda conexión que había surgido entre ellos en tan poco tiempo. «Puede ser, pero también creo que nos dan la oportunidad de encontrar aliados en lugares inesperados, gente que comparte nuestra lucha, nuestras pasiones», dijo, apretando suavemente su mano mientras miraba hacia el horizonte oscuro. Clara asintió, meditando sobre sus palabras. «Arturo», musitó, sus pensamientos volviendo al estratega que se había unido inesperadamente a su causa. «Es un hombre de gran inteligencia y nobleza. No sé cómo habríamos podido prever el ataque sin su ayuda. Y sin embargo, su llegada a nuestro reino es reciente», añadió Álvaro, su tono adquiriendo un matiz de cautela. «Debemos permanecer vigilantes, Clara. La confianza es un regalo que se otorga con prudencia». Ella asintió, plenamente consciente de las implicaciones. «Lo sé, pero mi instinto me dice que Arturo lucha por algo más que una simple alianza. Hay verdades no dichas en su mirada, quizá heridas del pasado que aún no cicatrizan». Un murmullo ahogado se filtró a través de las paredes de piedra, un recordatorio de que el castillo nunca dormía realmente, siempre vivo con la actividad de quienes velaban por su seguridad. Álvaro, consciente del cansancio que pesaba sobre Clara, la atrajo hacia sí, dejando que encontrara apoyo en su abrazo. «Descansa, mi amor», dijo, con suavidad en su voz. «Mañana será un nuevo amanecer, lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Juntos podremos enfrentar lo que venga». Clara se permitió un momento de debilidad, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. «Juntos», repitió, como un mantra, sintiendo que en esa simple palabra se condensaba todo lo que necesitaban para seguir adelante. La brisa nocturna se deslizó con suavidad sobre ellos, portadora de un frío revigorizante que les infundió fuerzas renovadas. Lentamente se apartaron, sabiendo que la noche aún les deparaba tareas que cumplir antes del amanecer. Pasaron de nuevo por el salón, ahora vacío, donde la vela en la mesa parpadeaba, exhausta tras su larga vigilia. Con un último intercambio de miradas, Clara y Álvaro se separaron, cada uno dirigiéndose a sus respectivos deberes, conscientes de que el tiempo era un lujo que no podían permitirse desperdiciar. La batalla podía ser incierta, pero su amor, en cambio, era una promesa cierta. Clara avanzó por los pasillos del castillo, cada paso resonando suavemente contra las paredes de piedra, mientras su mente zumbaba con pensamientos desenfrenados. El susurro del viento que se filtraba por las estrechas ventanas mezclaba los ecos lejanos de las conversaciones nocturnas, los soldados en sus rondas, el crujido de la madera en el hogar. Sin embargo, su mente volvía obstinadamente al enigma que representaba Arturo. ¿Qué secretos ocultaba detrás de esos ojos que siempre esquivaban los suyos con una sombra de melancolía?
Perdida en sus cavilaciones, casi no notó la figura que emergía de las sombras hasta que una voz suave y familiar la detuvo. «Clara», dijo Beatriz, su amiga de la infancia, su confidente más cercana, con una mirada que oscilaba entre la preocupación y el afecto fraternal. «Beatriz», respondió Clara, forzando una sonrisa, sabiendo muy bien que su amiga no se dejaría engañar tan fácilmente. «Pensé que habías vuelto ya a tu alcoba». Beatriz le dedicó una sonrisa comprensiva. No podía dormir sabiendo que el caos reina a nuestro alrededor. Además, algo me dice que tus pensamientos no están conmigo, sino en otra parte. Clara suspiró, sabiendo que no había razones para ocultar de su amiga lo que llevaba en el alma. «Es Arturo», confesó, su voz un susurro apenas audible. «Me temo que sus intenciones van más allá de lo que dice». Beatriz asintió lentamente, sus ojos brillando con el reflejo de la luz de las antorchas. «Los hombres como Arturo», dijo, con una sabiduría que solo los años compartidos pueden conceder, «tienen secretos que guardan como escudos, pero puede que lo que encuentres detrás de esos muros no sea lo que esperas». Clara asintió, sus pensamientos enredándose entre la desconfianza y una inexplicable curiosidad. «Sé que escondo algo, Beatriz», admitió, «pero no puedo imaginar qué podría ser tan terrible que no pueda ser compartido». Beatriz le tomó la mano, sus dedos cálidos y reconfortantes. «A veces», dijo, con un tono que buscaba calmar, «lo que más temen compartir es su propia vulnerabilidad. No olvides que su reino también se tambalea». Mientras hablaban, un sonido distante interrumpió el silencio, un toque de trompeta que anunciaba la llegada de un mensajero en la noche. Clara y Beatriz intercambiaron miradas de alarma, sabiendo que pocos cruzaban las puertas del castillo bajo el manto de la oscuridad, y menos con noticias que no pudieran esperar al alba. «Debemos ir», dijo Clara con determinación, dejando que el hilo de la inquietud las guiara por el pasillo hasta el gran salón donde el eco de la trompeta aún resonaba. Allí, al borde de la sala, un joven mensajero esperaba, cubierto de polvo y con la urgencia grabada en su semblante. «Mi señora», dijo, inclinándose profundamente al verla entrar, «traigo un mensaje del rey Arturo. Es urgente». Las palabras parecieron congelar el aire a su alrededor. Clara, con una mezcla de aprensión y curiosidad, extendió la mano para recibir el pergamino sellado. A su lado, Beatriz observaba en silencio, su presencia un remanso de apoyo mientras Clara rompía el sello y desenrollaba el mensaje. Las palabras dentro del pergamino hicieron que el corazón de Clara latiera con fuerza. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas con una mano firme y decidida. Arturo solicitaba una reunión inmediata al amanecer, deseando hablar de términos que asegurarían la paz. Pero al final del mensaje, una línea enigmática la dejó inquieta. «Trae contigo la verdad que guardas en tu corazón». Clara alzó la vista, sus ojos encontrándose con los de Beatriz, quienes brillaron con igual intensidad. «Parece que el amanecer nos traerá respuestas», dijo Clara con voz firme, aunque por dentro el vaivén de emociones la hacía tambalearse. «Y estaremos listos para enfrentarlo», respondió Beatriz, siempre con un tono que infundía coraje. Juntas, se dispusieron a prepararse para el encuentro que podría redefinir el destino de sus reinos y sus corazones. La noche que siguió fue un mosaico de emociones entrelazadas. Clara se encontraba en sus aposentos, un remanso de calma, aunque su mente era un remolino de pensamientos. La tenue luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes, simbolizando el conflicto interno que la consumía. Beatriz entró silenciosamente, trayendo consigo una pequeña bandeja con té de hierbas para calmar los nervios de Clara. «No puedes cabalgar con el peso de la incertidumbre sobre ti», dijo con una voz suave, mientras dejaba la bandeja en la mesa al lado de Clara. Clara esbozó una débil sonrisa, agradecida por la presencia constante de Beatriz. Tomó la taza de té, el calor reconfortante se extendía por sus manos. «¿Qué crees que querrá decir con la verdad que guardas en tu corazón?», preguntó, sus ojos buscando respuestas en el rostro de su amiga.
Beatriz meditó un momento antes de hablar. Puede que el rey Arturo vea más allá de lo que muestran las meras palabras. Tal vez intuye que hay algo más profundo, algo que podría cambiarlo todo. Clara asintió, sus pensamientos zambulléndose aún más en el enigma del mensaje. Si él busca una verdad, ¿acaso he estado ocultándola incluso de mí misma? Susurró, casi para sí misma, mientras un suspiro escapaba de sus labios. Es natural temer lo que se desconoce, pero la claridad puede surgir en los momentos más oscuros, aseguró Beatriz, brindándole un apoyo que traspasaba las palabras. La verdad es un faro. Aunque a veces su luz revele más de lo que deseamos ver, con el transcurso de la noche, Clara y Beatriz discutieron las posibilidades, sopesando cada una como un ajedrecista evaluaría sus piezas en el tablero. Cuando el cansancio finalmente se impuso, Clara se recostó en su lecho, mirando el techo con determinación creciente. El amanecer traería claridad, y con él la oportunidad de enfrentarse a su propia verdad. Los primeros destellos del alba eran fríos, pero llenos de promesas. En el patio del castillo, Clara y Beatriz montaban sus caballos, las figuras apenas visibles en la penumbra. El silencio del amanecer fue roto solo por el sonido de los cascos sobre el empedrado, mientras se adentraban en el camino que las conduciría al encuentro con Arturo. El cielo cambiaba de tintes, desde un azul profundo a un dorado resplandeciente, un espectáculo efímero que presagiaba la esperanza de un nuevo comienzo. A medida que avanzaban, Clara sintió un renovado resurgimiento de coraje. Las palabras de Beatriz resonaban en su mente, dándole fuerza para enfrentar lo desconocido. Al llegar al claro designado, vieron al rey Arturo esperándolas, su figura imponente silueteada contra el sol naciente. Clara desmontó con gracia, seguida de cerca por Beatriz. «Mi señor», saludó Clara con una reverencia respetuosa, sus ojos encontrando los de Arturo con una mezcla de desafío y curiosidad. Arturo asintió, su expresión inescrutable pero no carente de una cierta calidez. «Gracias por venir, Lady Clara», dijo, su voz tan firme como su presencia. «Hay mucho en juego, y creo que solo la verdad puede guiarnos hacia un futuro de paz». Clara respiró hondo, sintiendo el peso de las próximas palabras como un aluvión que amenazaba con desbordar. «Estoy lista para compartir esa verdad», respondió, su voz clara y decidida. Mientras la brisa mañanera acariciaba el claro, Clara supo que el momento de revelar su corazón había llegado, y con él la promesa de un nuevo capítulo por escribir. El aire estaba cargado de expectativa mientras Clara se acercaba un poco más al rey Arturo, sus ojos reflejando la luminiscencia del amanecer. Beatriz permanecía en la penumbra, una figura tranquila y fuerte, lista para apoyar a su amiga en este momento crucial. «Clara», comenzó Arturo, su voz ahora más suave, casi íntima, como si solo sus corazones pudiesen oírles. «Esta tierra, el reino de Avalon, está en un punto de quiebre. Las tensiones suben y el pueblo clama por un liderazgo que traiga estabilidad. Sin embargo, siento que las piezas del destino nos han reunido aquí para algo más grande». Clara asintió lentamente, sus pensamientos corriendo tan rápido como su pulso. «Sé que nuestros caminos se cruzaron por una razón», dijo ella, sus palabras entrelazándose con el viento. «Lo que traigo en mi corazón puede cambiar el curso de nuestro destino. Lo que sé, lo que siento, es más grande que mi miedo». El rostro de Arturo se suavizó un momento. «Confío en ti, Clara. Aunque el futuro sea incierto, el valor que demuestras es digno de admiración», confesó, sus palabras honestas revelando una vulnerabilidad que él rara vez dejaba entrever. Beatriz, observando desde su posición, sintió la conexión casi tangible entre los dos. Se mantuvo en silencio, entendiendo que este intercambio era solo para sus almas. Clara cerró los ojos por un breve instante, acumulando toda la fuerza y el amor que la habían llevado hasta este instante. «Arturo, he visto visiones en mis sueños», dijo al abrir los ojos, que ahora ardían con intensas emociones. «Sueños de un reino unido por la compasión y el entendimiento, liderado por un rey justo y una reina que le ama profundamente». Arturo se quedó inmóvil,
su corazón latiendo en un ritmo que parecía resonar con el de Clara. Un destello de emoción pasó por su rostro antes de que hablara. «¿Y esa reina, Clara, a quien ves en tus sueños?», preguntó, su voz un susurro cargado de anhelo. «Te veo a ti, Arturo, y me veo a mí misma», respondió Clara, su voz temblando ligeramente pero firme por la verdad de sus palabras. Los ojos de Arturo brillaron con una intensidad renovada, como si el mismo sol les diera calor. Se acercó un paso más, inclinándose hacia ella con reverencia y admiración. «Entonces, ¿estás dispuesta a caminar conmigo por esta senda incierta, a enfrentar los desafíos que vendrán, lado a lado?» Clara sostuvo su mirada, sus corazones hablándose en un lenguaje que no requería palabras. «Sí, Arturo, por nuestro pueblo, por nosotros, por amor». En ese instante, el sol rompió por completo el horizonte, bañando a Clara, Arturo y Beatriz en una luz dorada, sellando una promesa que estaba destinada a cambiar el curso de todo Avalon. La brisa susurró entre los árboles, llevando consigo los ecos de un nuevo destino que empezaba a dibujarse, firmado con la tinta del amor y la esperanza compartida. Mientras la luz del amanecer se extendía sobre Avalon, una quietud reverente llenaba el aire, como si el mundo mismo contuviera el aliento en anticipación. Clara y Arturo permanecieron un momento más, sintiendo la calidez del sol en sus pieles, compartiendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Finalmente, fue Beatriz quien rompió la tranquila burbuja que los envolvía. Despidiendo un suspiro cargado de alivio y alegría, su voz danzaba con la frescura de la mañana. «Es hora de que regresemos. El castillo despertará pronto, y habrá mucho que preparar». Su tono era suave, pero sus ojos reflejaban una astucia que siempre había sido su fuerte. Arturo asintió, su mirada todavía anclada en la de Clara. «El consejo deberá ser notificado. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros». Se apartó con suavidad, sin romper el contacto visual, como si temiese que cualquier movimiento brusco deshiciera el encantamiento matutino. Clara respiró hondo, recogiendo su capa alrededor de sus hombros, mientras sentía el peso de la responsabilidad, pero también una ligereza desconocida. «Sí», musitó, con un tono lleno de determinación. «Avalon merece saber que su futuro está en manos unidas». A medida que el pequeño grupo comenzaba su descenso por la colina, el carraspeo de las primeras aves matutinas acompañaba sus pasos, y el crujido de las hojas bajo sus pies marcaba un ritmo constante. Beatriz, con su inteligencia habitual, caminó un poco delante, dejando a Clara y Arturo seguir detrás, envueltos en una conversación silenciosa. «Clara, ¿has pensado en lo que esto podría significar?» Arturo rompió el silencio, su voz baja, casi un murmullo que no perturbaba la tranquilidad de la mañana. «Para nosotros, para Avalon». Clara lo miró, su expresión serena pero intensa. «He pensado en ello cada día desde que nos dimos cuenta de lo que sentíamos el uno por el otro. La inseguridad es parte del viaje, Arturo, pero si nos mantenemos fieles a nosotros mismos, a nuestros sueños, creo sinceramente que podemos superar cualquier tormenta». Arturo sonrió, una expresión cálida que encendió sus ojos de nuevo. «Tu fe me da fuerza, Clara, y yo pondré toda mi capacidad al servicio de este sueño compartido». Mientras caminaban, el castillo comenzó a alzarse en el horizonte, sus torres proyectando sombras largas y familiares sobre el camino. Con cada paso, el bullicio del día que amanecía llegaba hasta ellos. Los sonidos lejanos del mercado que comenzaba a cobrar vida, el eco de herraduras contra el empedrado, el murmullo de voces mientras los habitantes del reino despertaban a un nuevo día. Fue en ese cruce de caminos donde un mensajero se acercó a ellos con apresurada urgencia. «Reina Clara, Sir Arturo», comenzó, sin aliento. «He venido de parte del consejo. Se os solicita vuestra presencia de inmediato. Han llegado noticias de importancia». Los ojos de Clara y Arturo se encontraron nuevamente, esta vez con una chispa de precaución iluminando sus rostros. Sabían que la paz en Avalon era siempre frágil y que el camino hacia la armonía requería más que promesas al amanecer. Sin más dilación, se dirigieron hacia el castillo,
sus pasos firmes y resueltos, dispuestos a enfrentar lo que viniera, con el amor y la unidad como su mayor escudo. Así, con el corazón pleno de esperanzas y temores, avanzaron hacia el nuevo día que les aguardaba. Mientras Clara y Arturo atravesaban los vastos salones del castillo, sus pasos resonaban suavemente sobre las piedras centenarias. La luz del sol se colaba por las enormes vidrieras, dibujando patrones multicolores sobre las paredes y el suelo. Los guardias les saludaban con respeto, y la corte parecía despertar con un aire de expectación. Al entrar en la sala del consejo, el murmullo de conversaciones se detuvo de inmediato. Los miembros del consejo se pusieron de pie en señal de respeto. Sir Edric, un hombre mayor con una melena de cabellos grises, dio un paso al frente. Sus ojos, profundos como lagos antiguos, reflejaban una mezcla de preocupación y urgencia. «Vuestra Majestad, Sir Arturo», comenzó con voz grave, «hemos recibido noticias de la frontera norte. Al parecer, tropas extranjeras han sido avistadas acercándose, y se teme que puedan representar una amenaza inminente para nuestra paz». Clara sintió un nudo formarse en su estómago. Miró a Arturo, buscando en él la certeza que ella misma necesitaba. Él, erguido y decidido, asintió levemente, como si, aún antes de hablar, ya hubiera comenzado a trazar un plan en su mente. «¿Qué sabemos de ellos?», preguntó Arturo. Su voz se alzaba con autoridad, clara y precisa. «Son hombres del reino de Eldoria», respondió Edric. «Sus intenciones aún no están claras, pero su número es significativo. Debemos actuar con rapidez para proteger nuestras tierras y a nuestra gente». Clara dio un paso adelante, su voz suave pero firme. «Necesitamos enviar emisarios para hablar con ellos. Si podemos evitar el conflicto, debemos intentarlo. La paz debe ser nuestra primera opción». La sala se llenó de murmullos de aprobación, aunque también de algunas dudas. El equilibrio entre la guerra y la paz siempre era delicado, y la valentía a menudo requería más que solo espadas y escudos. Arturo, sopesando las palabras de Clara, continuó: «Prepararé a nuestros caballeros para cualquier eventualidad. Al mismo tiempo, debemos reforzar nuestras defensas sin parecer provocadores. Mostraremos que Avalon está preparado para defender su paz». Sir Edric asintió, y uno por uno, los consejeros comenzaron a discutir los detalles prácticos, mientras Clara y Arturo se retiraban a un rincón de la sala, sumidos en una conversación en voz baja. «Arturo», dijo Clara, su voz apenas un susurro, «sé que debemos ser fuertes, pero me preocupa lo que esta situación pueda exigir de nosotros. No quiero que olvidemos quiénes somos entre el ruido de preparativos y estrategias». Arturo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No olvidaremos, Clara. Nuestro amor será tanto nuestra brújula como nuestra fortaleza. Mientras nos mantengamos unidos, encontraremos el camino correcto». Ella sonrió, una expresión que hablaba de confianza renovada y de amor eterno. Juntos volvieron a la mesa del consejo, listos para enfrentar los desafíos que aguardaban más allá de las murallas de Avalon. El sol empezaba a descender sobre el horizonte, tiñendo las torres de Avalon de tonos dorados y púrpuras. Desde una de las ventanas del salón del consejo, Clara observaba el atardecer. Sus pensamientos volaban entre las preocupaciones del reino y el cálido recuerdo de los momentos compartidos con Arturo. «Clara». La voz de Arturo interrumpió suavemente sus pensamientos. «Debemos tomar una decisión pronto sobre la alianza con el Reino del Este. Nos han enviado emisarios, y su líder parece dispuesto a negociar condiciones favorables para ambos». Los ojos de Clara se encontraron con los de Arturo, llenos de determinación y un destello de incertidumbre. «¿Crees que podemos confiar en ellos?», preguntó, mientras se giraba para enfrentarlo completamente. Arturo suspiró, reflexionando un momento antes de responder. «No estoy seguro, pero en tiempos como estos, tal vez una alianza sea lo que necesitamos para evitar el conflicto. Sin embargo, no puedo evitar sentir que hay algo más que desconocemos». Clara asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de cada decisión en juego. «Podríamos enviar a alguien de confianza para conocer mejor sus intenciones.
alguien que pueda percibir lo que no está dicho entre líneas. Arturo esbozó una leve sonrisa, admirando una vez más la inteligencia de Clara. Tienes razón, Sir Edric sería perfecto para esa misión. Su experiencia y juicio no tienen igual. Mientras discutían las posibilidades, el eco de pasos apresurados los interrumpió. Una joven mensajera, con la respiración agitada, llegó hasta ellos llevando un pergamino sellado con el emblema del Reino del Este. «Mis señores», dijo, inclinándose levemente, «un mensaje urgente del señor Andric. Ha solicitado una audiencia inmediata». Arturo tomó el pergamino y lo abrió cuidadosamente, leyendo las palabras que contenían una mezcla de promesas y advertencias veladas. Parece que el señor Andric busca asegurarnos de sus intenciones pacíficas, pero su urgencia sugiere lo contrario. Clara se acercó, leyendo por encima del hombro de Arturo. Quizás podríamos utilizar esta oportunidad para ver en qué medida están dispuestos a comprometerse. Sin embargo, debemos prepararnos para cualquier eventualidad. Arturo asintió, con la mente a toda marcha, considerando las implicaciones mientras la última luz del día comenzaba a desvanecerse. Convocaremos a los consejeros mañana al amanecer. Necesitamos estar listos para recibir a sus emisarios. Prepararemos una recepción que muestre tanto nuestra disposición para la paz como nuestra capacidad para protegernos. Clara lo observó, admirando su liderazgo tranquilo frente a la tormenta que se avecinaba. «Estaré a tu lado, Arturo. Juntos enfrentaremos lo que venga». Arturo la miró con gratitud, consciente de que con Clara a su lado, incluso las sombras más oscuras podían ser enfrentadas con esperanza. Con un último vistazo al cielo cada vez más oscuro, se retiraron, listos para lo que el nuevo amanecer traería al reino de Avalon. El amanecer llegó con una neblina espesa que envolvía el castillo de Avalon, otorgándole un aire casi místico. Los primeros rayos del sol luchaban por atravesar las tinieblas, mientras Arturo y Clara se dirigían al gran salón donde los consejeros ya se habían reunido. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y el eco de sus pasos resonaba solemnemente en las paredes de piedra. «Buenos días, mis señores», saludó Arturo al entrar, su voz firme pero serena. «Hoy recibimos a los emisarios del señor Andric. Es crucial que nuestras conversaciones reflejen tanto nuestra disposición a la paz como nuestra determinación». Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Los consejeros, sabios y curtidos por años de servicio, compartían la preocupación de su rey, pero también su esperanza. «¿Qué sabemos hasta ahora de sus intenciones, Majestad?», preguntó Sir Roderick, un hombre de edad avanzada cuyo consejo Arturo valoraba profundamente. «Nos han asegurado que vienen en son de paz», respondió Arturo, con una leve sombra de escepticismo en su expresión. «Pero sabemos bien que las palabras pueden disfrazar intenciones menos nobles». Clara, de pie junto a Arturo, añadió: «Por eso debemos mantenernos alerta. La fortaleza está preparada, y nuestras defensas listas en caso de cualquier traición». A su vez, Lady Elara, una de las pocas consejeras, habló con firmeza. «No debemos mostrar debilidad alguna, pero tampoco podemos permitir que la desconfianza nos ciegue a posibles alianzas». Con la estrategia definida, los presentes ocuparon sus lugares, y el gran salón pronto se llenó de actividad mientras preparaban la recepción. Afuera, los caballos relinchaban, impacientes por la llegada de los visitantes. El aire se cortaba con una tensión casi palpable, el tipo que antecede los momentos decisivos. Horas más tarde, el sonido de trompetas anunció la llegada de los emisarios. Arturo y Clara, junto a su séquito, salieron al patio de armas para recibirlos. Una comitiva de jinetes avanzaba lentamente, con pendones ondeando al viento, el escudo de Andric visible para todos. El cabecilla de los emisarios desmontó elegantemente, haciendo una reverencia en señal de respeto. «Majestad Arturo, dama Clara», saludó con una voz profunda y educada. «Vengo en nombre del señor Andric, portando su palabra y su voluntad de forjar una nueva era de paz». Arturo dio un paso al frente, con la mirada fija en el rostro del emisario. «Agradecemos su presencia y buena disposición. Vamos,
que nuestras palabras encuentren un terreno fértil. Mientras los invitados eran guiados hacia el salón, Clara y Arturo intercambiaron una mirada, reconociendo en el otro el mismo deseo de proteger su reino y buscar un camino hacia la paz sin perder la esencia de Avalon. El futuro estaba ante ellos, incierto, pero lleno de posibilidades. La reunión comenzaba y las primeras palabras se pronunciaron con la gravitas de quienes saben que el destino de muchos pende de un hilo. Las puertas del gran salón se cerraron tras ellos, encapsulando la atmósfera solemne y cargada de expectación que dominaba el lugar. Las paredes, adornadas con tapices de gloriosas batallas pasadas, parecían observar con interés el curso de los eventos. La luz de los candelabros danzaba suavemente, esculpiendo sombras que jugaban en las caras de los presentes. Sentados frente a frente, los emisarios y los representantes del reino de Avalon intercambiaron miradas cautelosas. Arturo mantuvo su semblante sereno, aunque en su pecho el corazón latía con la intensidad de una tormenta desatada. Clara, a su lado, irradiaba una calma resuelta, sus dedos entrelazados en su regazo mientras estudiaba al cabecilla de los emisarios. El emisario, un hombre de mediana edad con rasgos curtidos por el sol y la experiencia, se presentó como Sir Gareth. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y esperanza. «Es un honor, majestad», comenzó, inclinándose levemente. «Nuestro Señor desea dejar atrás las sombras del pasado, construir puentes donde antes hubo muros». Arturo asintió lentamente, permitiéndole continuar. «Lo que proponemos», prosiguió Gareth con un tono más íntimo, «es un tratado que beneficie a ambos reinos. Andrik está dispuesto a compartir sus recursos y establecer rutas comerciales que han permanecido cerradas por demasiado tiempo». Clara intervino con suavidad. Sus palabras eran como un bálsamo para la tensión que se acumulaba. «Sabemos que la paz es un camino difícil de recorrer. Habrá desafíos, desconfianza. Sin embargo, si ambos lados muestran compromiso, ese sendero se hace transitable». Un murmullo de aprobación se extendió entre los presentes, un eco de esperanza naciente. Las palabras de Clara resonaron como una melodía que prometía un futuro mejor. «Para demostrar nuestro compromiso», agregó Sir Gareth, con un tono que denotaba sinceridad, «el señor Andrik propone un intercambio cultural. Enviar a nuestros jóvenes para que aprendan de sus costumbres y ustedes de las nuestras. Una manera de sellar una nueva alianza, no solo entre líderes, sino entre nuestros pueblos». Arturo intercambió una mirada breve y significativa con Clara antes de hablar. «Es una propuesta sabia, Sir Gareth, una que merece nuestra consideración. Avalon siempre ha creído en la unión de corazones y mentes. Permitidnos discutirlo en nuestro consejo y daros nuestra respuesta al amanecer». La reunión continuó con detalles logísticos y formalidades que parecían menos pesadas ahora que el primer paso había sido dado. Sin embargo, mientras avanzaban, una sensación de alivio comenzaba a posarse sobre el salón como una brisa suave, prometiendo un nuevo día. Con las primeras luces del alba, cuando el mundo aún dormitaba, Arturo y Clara se encontraron en el jardín del castillo, un refugio de belleza natural que les ofrecía consuelo en momentos de incertidumbre. Rodeados por un coro de aves matutinas, Arturo tomó la mano de Clara, sus dedos encontrando el calor y la seguridad en el contacto cercano. «¿Crees que este es el camino correcto, Clara?», preguntó Arturo, su voz apenas un susurro en el fresco aire matutino. «Lo creo, mi amor», respondió ella, su mirada perdida en el horizonte, donde el sol comenzaba a emerger en un despliegue de colores dorados y cálidos. «Es un riesgo, sí, pero uno que vale la pena tomar por el bien de nuestro pueblo, de nuestro futuro. Juntos podemos sembrar las semillas de una paz duradera». Arturo sonrió, una sonrisa que contenía todas las promesas que querían cumplir. Con un profundo sentido de propósito, regresaron al castillo, listos para enfrentar el nuevo día y las decisiones que éste traería consigo. Había esperanza en el aire, y Avalon estaba preparado para abrazarla. Las sombras de la noche se desvanecían mientras el castillo despertaba lentamente a la mañana.
Arturo y Clara atravesaron los pasillos en silencio, sintiendo el eco de sus pasos como un murmullo en sus corazones ansiosos. Al llegar al salón del consejo, encontraron a los nobles de Avalon reunidos. Rostros expectantes, iluminados por la suave luz del amanecer que filtraban los ventanales. Sir Gareth, con su porte imponente y mirada firme, estaba de pie junto a la mesa central. Al ver a Arturo y Clara entrar, hizo una ligera inclinación de cabeza, reconociendo con respeto la presencia de los soberanos. El ambiente estaba cargado de una mezcla de anticipación y nerviosismo, como el aire justo antes de una tormenta. Arturo tomó su lugar en la cabecera de la mesa, y Clara se sentó a su lado, su mano descansando sobre la suya, ofreciendo un apoyo silencioso y constante. Los murmullos cesaron y una expectante quietud se apoderó de la sala. «He meditado profundamente sobre la propuesta de Sir Gareth», comenzó Arturo, su voz firme pero llena de una calidez que resonaba en cada rincón de la estancia. «Avalon siempre ha valorado la paz y la prosperidad, y creemos que este acuerdo puede ser la clave para un futuro más armonioso». Uno a uno, los consejeros asintieron, sus expresiones transformándose de incertidumbre a aceptación. Sin embargo, fue el joven Lord Edric quien rompió el silencio, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. «Majestad, ¿podemos confiar realmente en que esta unión no llevará a conflictos futuros? El reino de Zalor ha sido antaño un adversario formidable». Arturo dirigió una mirada comprensiva hacia el joven noble. «Entiendo tus temores, Lord Edric. La historia de nuestros reinos está marcada por desconfianza y rivalidad, pero si seguimos aferrándonos al pasado, nunca podremos avanzar. Es momento de que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras». Clara intervino suavemente, con la convicción vibrando en su voz. «Debemos ser valientes y dar este primer paso, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. Esta alianza es una oportunidad para forjar un futuro donde la paz no sea solo un sueño, sino una realidad tangible». La habitación quedó en silencio, mientras las palabras de Clara calaban hondo entre los presentes. Cada rostro reflejaba una reflexión profunda, el peso de la decisión que se avecinaba evidente en sus miradas. Finalmente, Sir Gareth dio un paso adelante, su expresión resuelta. «Estoy dispuesto a arriesgar mi reputación y honor por esta causa. Vuestro reino ha demostrado un coraje inigualable al considerar esta propuesta. Juntos podemos transformar la historia de Avalon y Zalor». Las palabras de Sir Gareth resonaron con fuerza, sus ecos inquebrantables en la sala, mientras una decisión, cargada de esperanza y posibilidad, comenzaba a tomar forma. Arturo asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad, pero también la ligereza que venía con la decisión de avanzar hacia un futuro mejor. Clara apretó su mano suavemente, un recordatorio del amor y la confianza que los unía. Mientras el día nacía plenamente, el consejo se dispuso a ultimar los detalles del acuerdo. Cada uno de los presentes, consciente de que estaban no solo escribiendo un nuevo capítulo para sus reinos, sino también para sus propias vidas. La esperanza, esa brisa que al inicio había sido tímida, ahora se había convertido en un viento firme, dispuesto a guiar a Avalon y Zalor hacia un nuevo amanecer. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un cálido carmesí que se reflejaba en los muros del castillo de Avalon. Arturo y Clara, después de un largo día de negociaciones, caminaron juntos por los jardines del palacio, el suave susurro del viento acariciando las hojas a su alrededor. «¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó Clara, sus ojos buscando los de Arturo, deseosa de comprender sus pensamientos más íntimos. Arturo detuvo su paso por un momento, permitiendo que la brisa jugara con sus cabellos. «Es un riesgo, sin duda, pero también es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Si realmente queremos romper con las cadenas del pasado, tenemos que atrevernos a hacer lo impensable». Clara asintió, su mano todavía entrelazada con la suya. «Me preocupan las reacciones de la gente. No todos verán esto como un acto de valentía, algunos lo verán como una traición. Lo sé,
pero debemos mostrarles que la paz es un camino que vale la pena seguir, incluso si al inicio puede parecer costoso. La confianza se gana con tiempo y actos sinceros, respondió Arturo, su voz firme pero teñida de una vulnerabilidad que solo Clara conocía. Continuaron caminando, dejando que el silencio entre ellos fuera una conversación por sí misma. El jardín florecía en colores vibrantes, un recordatorio tangible de la belleza que puede surgir después de la tormenta. En medio de esa paz, sus corazones encontraron un latido común, un pulso que les prometía que no importa cuán complicada fuera la decisión, estaban juntos en esto. Desde una distancia prudente, Sir Gareth observaba su expresión, un mapa de pensamientos entrecruzados. Se acercó lentamente, interrumpiendo el momento con una suave tos. «Deseo que ambos sepan que cuentan con mi apoyo incondicional», comenzó Gareth, su tono sincero y serio. «Entiendo las dificultades que enfrentamos, pero tengo la certeza de que juntos podemos sobrepasarlas». Arturo sonrió, agradecido por la lealtad de su amigo. «Tu confianza nos fortalece. Avalon necesita más hombres como tú, dispuestos a luchar por el bien común». Gareth asintió, y su mirada se dirigió a Clara. «Mi señora, sé que has sido una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Tu capacidad para unir a la gente a través de tus palabras es un don que debemos preservar». Clara se sonrojó levemente, compuesta pero agradecida. «Gracias, Sir Gareth. Creo que todos jugamos un papel importante en este nuevo camino. Solo espero estar a la altura de las expectativas». El viento comenzó a soplar más fuerte, arrancando algunas hojas que danzaron en el aire, un preludio de la inevitable llegada de la noche. Con un gesto de asentimiento mutuo, entendieron que el día había culminado, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. «Nos esperan días agitados», dijo Arturo finalmente, su voz un murmullo apenas perceptible. «Sí», respondió Clara, con un brillo de determinación en sus ojos. «Pero juntos no hay nada que no podamos enfrentar». Mientras se dirigían de regreso, el cielo oscuro se iluminaba con las primeras estrellas, silenciosas testigos de las promesas hechas y el futuro por construir. En el corazón de Avalon, esa noche, el amor y la esperanza se convirtieron en los cimientos sobre los cuales se erigiría un nuevo destino.